A ver, ¿a qué no le ha pasado? Ese nudo en el estómago justo al mirar la cuenta del banco, o esa sensación de bloqueo total, de no saber qué hacer con el dinero. Bueno, pues hoy vamos a desgranar un método que se apoya en la neurociencia para explicar justo eso, por qué nuestro cuerpo reacciona de una forma tan física y lo más importante, cómo podemos empezar a tomar las riendas. Vale, para arrancar hay algo que tiene que quedar clarísimo. La ansiedad financiera no es simplemente estar preocupado. No, es algo mucho más profundo. Es, y esto es fundamental, una respuesta física, una reacción de nuestro propio cuerpo. Y aquí está la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo que en el fondo es abstracto, un simple número en una pantalla, pueda provocarnos pánico o parálisis? ¿Una reacción tan visceral? Pues la respuesta, y esto es fascinante, está en nuestra biología más básica, en nuestros instintos de supervivencia. Y atención, porque este es el punto que lo cambia todo. Si alguien se descubre evitando abrir las facturas o gastando por impulso cuando está bajo presión, que sepa que no es un fallo de disciplina. No es ser malo con el dinero. Lo que pasa es que el cerebro entra en modo supervivencia, en modo lucha o huida, al ver esa cifra. Es una respuesta biológica pura y dura. Y lo mejor es que se puede aprender a regular, a hackear, por así decirlo. Es que para nuestro sistema nervioso la cosa es así de simple, no diferencia entre la amenaza de un depredador y una deuda que no para de crecer. Para él, peligro es peligro. Así que en ambos casos, ¿qué hace? Activa el eje del estrés y nos inunda de cortisol. Y claro, vivir en ese estado de alerta continua tiene una consecuencia directa. Bloquea la parte lógica de nuestro cerebro. Nos impide pensar con claridad. Y así es como se crea este círculo vicioso tan destructivo. Más ansiedad, peores decisiones y vuelta a empezar. Esta cita de Daniel Kahneman, que no es cualquiera, es un premio Nobel, me parece que sirve de puente perfecto. Porque, vale, ya entendemos la reacción física, la biología, pero ahora falta la otra mitad, la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre esa reacción. Al final, no reaccionamos al dinero en sí, sino a lo que creemos que esa situación financiera dice sobre quiénes somos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se rompe ese ciclo? Bien, pues el método que estamos viendo hoy propone precisamente eso, un camino estructurado, con base científica, para dejar de ser una marioneta de nuestras reacciones automáticas y pasar a diseñar nuestra vida financiera de forma consciente. Y ese camino tiene nombre, es el método MENT, es un acrónimo, y cada letra es un paso. Primero, medir, ponerle números a esa ansiedad para entenderla. Luego, entender, saber qué pasa en el cerebro. Después, neutralizar. Aquí es donde desactivamos esa respuesta de pánico. Le sigue transformar, cambiar la historia que nos contamos. Y por último, estabilizar, crear hábitos que duren. O sea, es un mapa de ruta clarísimo para recuperar el control. Y ahora vamos a meternos en uno de los conceptos, para mí, más potentes de todo este enfoque. Se trata de aprender a diferenciar entre la situación económica que uno tiene y la identidad que uno asume. Porque muchas veces el problema de verdad no es el saldo en negativo. El verdadero problema es la etiqueta que nos colgamos por ello. Es cuando una deuda deja de ser una cifra y pasa a ser un «soy un fracaso». Y ese peso es inmenso. La clave está justo ahí. Hay que dejar de definirse por una situación temporal. La cuenta del banco es solo un número, pero la identidad puede ser la de alguien perfectamente capaz de gestionar y cambiar esa situación. Fijaos en la diferencia, que es brutal. Pasar de un pensamiento como «soy malo con el dinero» a uno como «estoy aprendiendo a manejar mis finanzas», esto no es un jueguecito de palabras, es un cambio radical. Es pasar de una identidad que te limita a una identidad que te permite crecer. De verdad, este es el eje sobre el que pivota toda la transformación. Y que nadie piense que este viaje de transformación es algo superficial, un par de trucos y ya está. Para nada. Todo esto se apoya en una estructura muy sólida y muy bien pensada. La solución completa se articula de hecho en tres grandes pilares. El primero es comprender, entender a fondo la psicología del miedo al dinero. El segundo es desactivar, pasar a la acción con herramientas prácticas para calmar esa ansiedad. Y el tercero es el de las dimensiones avanzadas, donde ya se tocan temas como el dinero en las relaciones de pareja o cómo construir resiliencia a largo plazo. Y esto es importantísimo que quede claro. No estamos hablando del típico manual de cómo ahorrar 100 euros al mes. Esto va mucho más allá. El método te lleva de la mano desde el punto de partida, que es entender el miedo, hasta dominar áreas complejas como las relaciones personales y la resiliencia. El objetivo, al final, es desarrollar habilidades para la vida, que lógicamente luego se aplican a las finanzas. Muy bien, todo esto suena genial en la teoría, pero ¿cómo se ve en el día a día? ¿Cuál es la diferencia real entre vivir en el caos y pasar a tener el control? Pues mirad el contraste.
que es muy visual. Por un lado, sin organización, las deudas son como una especie de monstruo difuso, una masa amenazante, y el futuro solo trae escenarios catastróficos. Por otro lado, con un poco de organización, ese monstruo se convierte en una lista clara con prioridades, y la catástrofe en un plan flexible. Y aquí está la magia. La organización no solo ordena los números, lo que hace es calmar a nuestro sistema nervioso, porque a menudo la incertidumbre nos genera muchísima más ansiedad que la peor de las realidades. Al final, la prueba del algodón, la transformación de verdad, se nota en estos pequeños grandes cambios, cuando uno puede abrir la app del banco sin que le dé un vuelco el corazón, cuando un imprevisto deja de ser una tragedia griega y se convierte en un problema a resolver. Ahí es cuando sabes que algo, en el fondo, ha cambiado. Se ha pasado de ser una víctima de las circunstancias a ser por fin el arquitecto de la propia estabilidad financiera. Y vamos a cerrar con una idea que es, creo, la más liberadora de todas. El pasado financiero, los errores cometidos, las deudas acumuladas, nada de eso define una persona. Son simplemente datos, es historia. El poder de verdad está en otro sitio, está en la decisión que se toma hoy sobre qué hacer a partir de este momento. Así que la pregunta final no es cuánto dinero hay en la cuenta. La pregunta de verdad es quién elijo ser desde este preciso instante.